Soy el pastor Juan José Gil. ¿Sabes? Una de las cosas más enigmáticas, controversiales, acerca del tiempo del fin y también de Apocalipsis, es quién es la bestia. ¿Quién como la bestia? Leemos en Apocalipsis 13. ¿Quién como la bestia? ¿Quién se le podrá enfrentar? ¿Sabes? Siempre o casi siempre hemos conectado la bestia con el anticristo y seguro que están conectados. Otra cosa es si es lo mismo o no. Nos da la impresión por la descripción que leemos en Apocalipsis, especialmente en Apocalipsis 13, que la bestia sea algo mucho más grande, aunque el anticristo pudiera ser la persona, el personaje que se identifica plenamente con la bestia y que actúa juntamente con ella. Quizá es demasiado aventurado decir estas cosas, pero, ¿sabes? Ni siquiera eso es lo que más nos puede interesar. Lo interesante realmente es ¿por qué se llama la bestia? ¿Por qué la bestia? ¿Por qué no un ser humano? ¿Por qué no un rey, un sistema? ¿Por qué no un gobierno, una autoridad? Sabemos que la bestia tiene algo de todo eso. Pero ¿por qué le llama la bestia? ¿Y por qué llega a ser tan amenazante que dice, ¿quién como la bestia? ¿Quién la podrá combatir? ¿Quién se podrá enfrentar a ella? ¿Sabes? En el profeta Daniel, en el capítulo 2, tenemos la descripción de los gobiernos del mundo echando mano de un sueño que es de una imagen de hombre. Bueno, esa imagen de hombre que vemos en Daniel 2 representa, según sus partes, a diferentes gobiernos humanos que iban a estar en el futuro hasta llegar a la venida del reino, de Dios. En otras palabras, hasta la venida de Jesús. Bien, ahí tenemos una característica que podemos entender con bastante facilidad. Es decir, el hombre es gobernado por el propio hombre y todos esos gobiernos y toda esa historia humana está representada por la imagen de un hombre también. Este es el sueño que había tenido Nabucodonosor y a él se le había entregado el sueño. Un hombre que además llegaría a ser una bestia. Eso es lo que leemos en los capítulos siguientes, cómo Daniel se va a transformar en una bestia. Ahí tenemos una pista. ¿Cómo llega un hombre a transformarse en una bestia? Para entender, de alguna forma, todo este misterio, este enigma, tenemos que ver la diferencia entre hombre y bestia. El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, se diferencia de las bestias en que puede hablar, en que puede razonar, en que se puede de alguna forma comunicar abiertamente, llegar a un diálogo y de hombre a hombre, de ser humano a ser humano, se puede de alguna forma negociar o se puede llegar a algún acuerdo. En fin, estamos hablando de seres humanos. Pero ¿qué pasa con las bestias? Bueno, esta es otra cosa. Las bestias tienen otro lenguaje. Las bestias tienen otra programación. No tienen la libertad que tenemos los seres humanos, que somos capaces de analizar la realidad, de visualizar lo que se pudiera hacer con esa realidad y llevar a cabo una transformación de la misma realidad. Bueno, esto parece que está vedado a las bestias, es decir, las limitaciones que tienen les hace más o menos como un ser vivo más programado, o dicho de otra forma, con instintos mucho más fuertes. De manera que para dominarlos hay que domarlos. Hay que ser capaz de conocer la psicología animal
y llevarla de manera que les puedas conducir, les puedas de alguna forma inhibir el instinto, por lo menos momentáneamente, para que puedan colaborar contigo, para que te ayuden. Así que la bestia es algo bastante diferente del ser humano, en este sentido, que no puede hacer un ejercicio de su libertad de la manera en que los seres humanos la hacemos y cuya programación es bastante rígida, netamente instintiva. Bueno, cuando volvemos al profeta Daniel, en el capítulo 7 de su libro, vamos a encontrar algo muy parecido a lo que se describe en el capítulo 2, acerca del futuro de la humanidad, acerca de los gobiernos del ser humano en su historia. Y entonces nos encontramos con que cuando Dios le da la descripción, las visiones, al mismo profeta Daniel, no a Nabucodonosor, no a un rey, no a otro personaje, sino a su profeta, entonces Dios va a utilizar bestias. En otras palabras, parece ser que cuando la Biblia nos habla de bestias refiriéndose a gobiernos, refiriéndose a ciertos gobernantes, nos estuviera hablando de cierta programación o ciertos instintos que son irrefrenables, ciertas cosas que de alguna forma les cambian la naturaleza. Ya no son netamente humanos, ahora se dejan llevar por instintos, ahora se dejan llevar por otros motivos, sentimientos. Por ejemplo, el temor. Cuando Dios saca a Adán y Eva del jardín del Edén, les dice, o mejor dicho, damos un salto más allá, cuando Noé sale del arca, y ahí en ese pasaje es donde está la expresión, pondré el temor de ti en los animales, en las bestias. Menciono esto porque es obvio que hay una enemistad entre el instinto animal y el ser humano. Podemos achacarlo a muchas cosas, pero esa es la realidad. Entonces, ya no es la libertad con la que podemos razonar y podemos actuar, y además con la empatía o la cierta misericordia con la que podemos mirar a nuestro semejante para actuar de manera humana. Y de hecho lo llamamos así. Tenemos que ser humanos, más humanos. Esa capacidad parece que muchas veces en los animales no se refleja, es decir, el instinto predomina. Las bestias funcionan mucho llevados por el instinto de supervivencia que está fundamentado en un temor acuciante, un temor que les dirige de forma automática. Bien, pero vayamos entonces al tema que nos trae la reflexión. Es ¿por qué Apocalipsis 13 nos habla de una bestia? A la manera de Daniel, capítulo 7. ¿Por qué nos habla de una bestia? ¿Será que el último gobierno mundial en realidad es una máquina programada para llevar a cabo una serie de cosas? Y ahora fíjate, porque cuando leemos el capítulo, estoy hablando de Apocalipsis 13, cuando leemos el capítulo, ahí se nos revelan unas cuantas cosas. Por ejemplo, nos dice que el dragón, refiriéndose a Satanás, es quien pone en marcha a la bestia. Es llamada bestia porque es como una maquinaria bestial
programada por Satanás para lograr una serie de objetivos. Por ejemplo, se nos dice que profiere blasfemias contra Dios. El último gobierno mundial, con el anticristo a la cabeza, está programado por Satanás, por el dragón, con la intención de insultar a Dios, de atacar a Dios, de convertir todo en una blasfemia. Bueno, eso explicaría el porqué de ciertos cambios de leyes, explicaría los cambios que están ocurriendo a nivel social. Nos estamos acercando a la cumbre del gobierno humano y sabemos que esa cumbre es precisamente el gobierno de la bestia. Entonces hay una programación, una determinación, la cual es, vamos a llamarlo así, instintiva, podríamos decir bestial, programada. Es decir, no hay forma de negociar con eso. No se puede negociar. No son seres humanos con los que hables y tú puedas llegar a un acuerdo. Las bestias o la bestia descrita aquí es alguien que tiene una idea fija, va por ello y no hay forma de negociarlo. No puedes negociar con un león, no puedes negociar con una fiera salvaje. No, se va a dejar llevar por su instinto y por su temor y va a hacer lo que tiene entre ojos. Es alguien programado. Por tanto, podríamos decir que el anticristo también sea alguien programado. Tampoco se podrá negociar con él. Es alguien que tiene una programación muy definida y que quiere programar toda la sociedad. Quiere transformar a la sociedad en la extensión de la bestia. De manera que la bestia, la sociedad y el anticristo se fundan. Seguramente sea ese el último objetivo. En Apocalipsis 13 leemos otras cosas, como que hace guerra contra los santos hasta vencerlos. Estamos hablando de una programación para atacar a los cristianos. Una programación que ya está en marcha para hacer guerra contra los creyentes y llevarlos a su derrota. Por supuesto, hay otras cosas más. Hay ese deseo que se convierte en realidad de gobernar el mundo entero. Y nos dice que se le dio autoridad sobre todo pueblo, lengua, tribu, nación, sobre el mundo. Así que también la bestia está programada para gobernar el mundo. ¿Será eso por lo que conectamos la bestia con un sistema? Y lo conectamos además con el sistema de inteligencia artificial. ¿No consiste en eso? En programar una serie de cosas de manera que la maquinaria actúe incluso independientemente del hombre para gobernar. ¿No lo estamos viendo, diría yo, cada vez un poco más en las instituciones? En aquellas cosas que se supone que sean humanas para darnos servicio, pero cada vez están más automatizadas. Y además se presenta como lo mejor, como que es más eficaz, como que es más rápido. De hecho, parece como si se nos quisiera convencer de que todo funcionaría mucho mejor si estuviera automatizado, que no hubiera seres humanos por medio. En otras palabras, lo que se está diciendo es,
deberíamos de programar la sociedad para ser gobernada por la inteligencia artificial. Y entonces, claro, lo conectamos con la bestia y tiene mucho sentido. La bestia es alguien programado. Bueno, ¿cuál es el final de Apocalipsis 13? Nos habla de una segunda bestia. Y esta segunda bestia dice que funciona con la primera. En otras palabras, los dos son bestias, los dos están programados, los dos sirven a un programa, los dos van adelante, no hay forma de negociar con ellos, están con un mismo propósito, una misma idea y van a desarrollar un programa de inteligencia artificial para bestializar a toda la sociedad en el fin de los tiempos. Ahora, ¿no te parece que hubiera también algo así como un deseo instintivo? Lo llamamos transhumanismo, curioso, porque ya no se conforma en lo humano. Ahora va más allá. ¿Hacia dónde va? Hacia la programación, hacia la maquinaria, hacia la robótica. En otras palabras, Satanás programa a la bestia, Satanás programa a las bestias que cooperan, aunque tengan forma humana, con el fin de bestializar a toda la humanidad. ¿Será ese el fin último? Parece que sí, porque ¿no te da la impresión de que todo esto del transhumanismo de alguna forma vaya orientado hacia ahí? Hacia quitar cada vez más lo netamente humano, con la supuesta ventaja de darle un extra a la humanidad, darle ventajas, ya sea en salud, ya sea en inteligencia, ya sea en capacidad para lo que sea, pero programado, programable. Y así llegamos a la marca de la bestia, a los versículos finales de Apocalipsis 13. ¿Qué hace la segunda bestia en combinación con la primera en ese capítulo? Bueno, pues finalmente le van a hacer imagen a la bestia. En otras palabras, algo que va a representar de una forma más clara, pura, por decirlo de alguna manera, lo que es en sí la bestia que gobierna programada por Satanás. Y esa programación va a ser extensible y extendida a través de la marca. Entonces, la marca de la bestia y la bestialización de la sociedad es una misma cosa. Es restarle humanidad, restarle empatía, capacidad de diálogo, capacidad de negociación, para transformar no solo las instituciones, sino los seres humanos involucrados en las instituciones en seres programados, seres bestializados, seres que solo obedecen a un protocolo. Están siendo programados para convertirse en bestias. Ya no podrás razonar, ya no podrás negociar ni llegar a nada con ellos. Están siendo programados, están siendo bestializados. Y ahí está la marca de la bestia. Y entonces nos dice, es el número de la bestia. En otras palabras, toda esa maquinaria funciona alrededor de una combinación. Y nos da el número de la combinación. Es un número humano, pero tiene una función bestial. Tiene una función de bestializar. Su número es 666. Sigue la pista de los 666, por favor.
porque no es casualidad. En 1000 números solo hay uno, que sea 666. En otras palabras, bueno, no hay muchas posibilidades de que sea casual. Y además la palabra de Dios nos lo da como clave. La clave de la bestialización está en la marca de la bestia, que tiene su número, 666. Así que, ¿qué organismos, qué maquinaria social, qué programación, qué tipo de control de la humanidad está girando alrededor o debido al 666? Ahí tenemos una conexión para averiguar de qué se trata la bestia. ¿Quién es la bestia? ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá enfrentarse a ella? Va a adquirir tal poder de parte de Satanás y de parte de la sociedad satanizada que va a hacerse suficientemente fuerte y poderoso como para controlar a toda la humanidad. A toda, menos al remanente, menos a los creyentes. Por la sencilla razón de que no nos vamos a dejar bestializar. Entonces, aquí tenemos la gran pregunta. ¿Quién es la bestia? ¿Quién como la bestia? Tomemos estos pasajes como punto de reflexión, porque es necesario que de alguna forma nos ubiquemos en la situación que estamos viviendo y tratemos de entenderla al máximo. Y esto nos puede ayudar. ¿Qué está ocurriendo? Piensa en la bestia, en la imagen de la bestia y en la bestialización de la sociedad. Que el Señor os bendiga.